involucrado en las actividades de inteligencia, ustedes saben, en la guerra contra el terrorismo, muy complicado. Uno de mis hijos estaba aprendiendo a leer, tenía como cerca a 6 años, y era muy preguntón, ese tema que los niños preguntan cosas que a uno los saca del cuadro, ¿no? Y estaba con él en la playa, me recuerdo, y me preguntaba cosas como, papá, ¿por qué los hombres solo podemos tener una esposa? Nada más. Esas cosas me preguntaba. Tenía que responderle, ¿no? Y una de esas preguntas, una vez me dijo, papá, los españoles mataron a los incas y se llevaron el oro en los barcos. Sí, bueno, sí. Entonces los españoles son malos. Bueno, ¿pero por qué preguntas? Porque papá, cuando los españoles se llevaban el oro, los piratas le robaban el oro. Ya, me decían, ¿los piratas eran buenos o eran malos? Entonces, ese tipo de preguntas me decía. Si hubiese leído el libro del doctor Baños hace 30 años, estoy seguro que mi respuesta hubiese sido mucho mejor que la que leí en ese momento. Así que para mí es un honor y un privilegio poder compartir una apreciación sobre un libro tan importante, pertinente y actual en el contexto de un mundo que ya está cambiando, está en pleno cambio, y el cambio es vertiginoso, muy rápido, y nos genera incertidumbre. Entonces, como más o menos uno maneja el tema, y agradezco a Librería Sur, editorial Ariel, para poder comentar este libro, que realmente es un privilegio, yo me preguntaba, ¿cómo lo enfoco? O sea, ¿cómo preparo la presentación de este libro? Un desafío académico con una personalidad tan grande como la que hoy nos honra con su visita. Así que, por defecto, obviamente, uno, a pesar de seguir al coronel Baños en su exposición académica, dice, caramba, ¿cómo presento el libro de una persona? Yo presento el libro de un hombre, sé quién es ese hombre. Entonces, es un militar, coincidencia, involucrado en inteligencia, otra coincidencia, profesor de la Academia de Guerra, más coincidencia, y coincidimos en los puntos de vista de lo importante de la hispanidad. Entonces, ¿cómo presento este libro? Dije, bueno, la solución a un problema tan especial tiene que ser fácil, así que dije, voy a hacer un esquema de un reporte de inteligencia. O sea, voy a reportar qué es este libro, cuáles son las características del autor, cuáles son sus intenciones, sus actitudes al escribirlo, y espero que me haya salido un poquito bien, y eso es lo que voy a hacer en los próximos 10 minutos, de una manera corta y resumida, como darle el reporte a uno de mis jefes, ¿no? Eso es muy familiar para mí. Así que, adelante, y en ese sentido, podría comentar lo siguiente. Bueno, ese es el libro, ¿no? En formato para lectura de 600 páginas, ilustrado por una carátula que resume todo lo que dice el libro. No lo voy a decir para que ustedes luego lo investiguen y lo lean, no lo voy a contar los secretos del libro. Así que este libro, organizado en 3 capítulos muy precisos, con 11 subcapítulos, y tiene, lo conté, no lo equivocarme, 66 títulos que detallan cada uno de los subcapítulos y los capítulos. Estructurado en una forma muy pulcra en términos académicos, ¿sí? Y si yo pudiera darle una aproximación de qué tipo de libro es, yo diría más, y así lo entendí, este es un libro que refleja en la práctica de coronel un estudio de inteligencia estratégica. Eso es lo que es, con conclusiones muy puntuales y proyecciones muy audaces, sustentadas en la base que legitima todas las acciones en la historia. Y tiene un cuerpo de referencias históricas realmente asombroso para el tema, y no considero que no hay otro igual hasta ese momento. ¿Sí? Así que esta es la característica del libro. El libro adquiere mayor relevancia por la persona, que ustedes más o menos tienen un conocimiento de su perfil, y puedo añadir lo siguiente, ¿no? Es el último libro del coronel Pedro Baños, que lo escribe en un contexto de resistencia intelectual, ¿cierto? O sea, frente a los ataques que genera una posición seria, estructurada en tiempos de cambio, este libro representa el carácter tosudo español y estoico
frente a los ataques y las adversidades propias de un tiempo que está emergiendo. Así que, a partir de ello, la lectura resulta más que interesante, ¿no? Yo me quito los lentes porque leo mejor sin lentes que con lentes, ¿no? Entonces, descrito en 3 capítulos principales, ¿no? Y el primero, pero más importante, y lo voy a hacer corto porque acá tenía una serie de citas para señalarla, pero en la primera, en la introducción, hay un concepto que me llamó la atención, y así empieza el libro, ¿no? El libro empieza diciendo: ¿qué pasaría si todos los países hispanos nos uniéramos? Así empieza el libro. O sea, desde ya un desafío, ¿no? Como digo, la cantidad de información en las fuentes citadas es potente. Y desde ya, desde su lectura y la introducción, invita a leer. Es un desafío a quienes conocen o quienes conocen, ¿no? A partir de ahí tiene 3 capítulos, ¿sí? El capítulo primero habla de comprender el pasado. Y es la parte más amplia, con fuentes estructuradas, que permiten en forma metodológica abrazar todo el proceso de cómo se ha ido construyendo la hispanidad. Y destaco estos aspectos básicamente, ¿no? Sobre la dinámica del poder desde el mundo precolombino, durante la conquista y en el desarrollo del mundo azteca y del mundo de los incas. También se refiere al mundo de los mapuches, ¿no? Antes de la conquista, habla del proceso de la conquista, el decline del imperio, y destaca la leyenda negra. Y aquí es esta parte donde se habla de leyenda negra, requiere mucho coraje exponerla de forma pública, porque se refiere a aspectos poco tocados en el ambiente intelectual y con seriedad. Principalmente, toda la información que hay tiene un enfoque claro y directo sobre la influencia del Imperio Británico en la construcción de una leyenda como metodología para asegurar su poder. Eso es un hecho real y concreto. Y destaca la figura de las fuerzas masónicas que en ese momento eran trascendentales para la configuración del poder. Pues nos habla de una fuerza, de un imperio que decae, un imperio que surge con una nueva visión, ¿no? Y esa dinámica es la dinámica de el choque del mundo del Renacimiento versus el mundo de la Ilustración, ¿no? En ese contexto es el contexto que se fragua la hispanidad. Mientras en Europa, en el siglo de oro español, tiene carácter renacentista, barroco, acá también nuestra cultura es barroca en ese sentido, el libro destaca, ¿no?, cómo se deconstruye el poder por la fuerza del tiempo, la aparición de nuevas tecnologías, el declive de algunas formas de gobierno, y cómo surge una fuerza de dominación que anula el concepto de hispanidad por 200 años hasta la fecha, creando una narrativa potente. Al punto de vista histórico, está muy bien marcado en este primer capítulo del libro, ¿no? El contexto actual señala 2 aspectos importantes y objetivos propios de todo trabajo de inteligencia, ¿no? El rechazo a la hispanidad, que es estructural, le conté lo que pasaba con mi hijo, o reflejados cuando yo me acuerdo estaba en primaria, en el barrio jugábamos a la independencia, a mí me gustaba hacer San Martín, no Bolívar, ¿no? Pero era San Martín. El Perú es muy sanmartiniano. Si el norte, Colombia, Venezuela son bolivarianos, aquí somos sanmartinianos, más que los chilenos y más que los mismos argentinos, incluso. Pero hay toda hay un rechazo a la hispanidad, y que el libro lo describe de una manera muy clara y precisa, y que puede ayudar mucho a entender lo que está sucediendo y los desafíos para el futuro. Y el papel de los intereses de las potencias extranjeras, como Estados Unidos y China. Ese es el contexto actual. Describe muy bien las controversias que hay frente al inevitable y claro debilitamiento de la influencia norteamericana en la región y en el mundo, y el surgimiento de China, concluyendo el contexto actual en cómo el mundo hispano, dentro de ellos el Perú, se encuentra atrapado entre los intereses de 2 potencias, con la siguiente dialéctica, ¿no? Donde si el mundo hispano, yo estoy totalmente de acuerdo, si el mundo hispano no se une, entonces va a estar bajo la influencia permanente de potencias cuyos intereses no son locales, sino externos.
y que en nuestro caso, para el mundo hispano, significa no solo mantener la debilidad, sino la fragmentación histórica que tenemos desde hace 200 años. Termina en el último capítulo, que es el más audaz y el más atrevido, con el nombre de El futuro es ahora. Y el coronel Pedro Baños llama a lo que él explica en forma muy clara, el desafío de un nuevo ciclo de oro para la hispanidad. ¿Cuáles son los espacios para que la hispanidad escale a otro nivel en términos históricos? Lo dice en forma muy bien estructurada y habla del renacimiento, de un nuevo renacimiento. Destaca el papel de las características del barroco, la tecnología, en términos de las comunicaciones instantáneas, la digitalización del mundo, como componentes, ¿no?, base de un renacimiento hispánico, ¿no?, que es totalmente pertinente y oportuno, ¿no? Vemos el reflejo de las guerras en Europa, las guerras en Israel, los desafíos del crimen organizado en la región, y se pregunta el coronel Baños si es que Trump podría ser una opción para el resurgimiento de la hispanidad en términos de aliados. Posición muy interesante para ser debatida en algún momento, ¿no? Aquí hay un tema que me llamó mucho la atención cuando ya habla de las iniciativas de la hispanidad, la potencia de la lengua y el lenguaje, ¿no? Y en ese contexto el coronel Pedro Baños dice muy bien, un pueblo es la potencia de su lenguaje, su religión y la cosmovisión que tiene del mundo, la forma como entiende el mundo. Y esos pilares son estructurales para entender la hispanidad. El lenguaje, la religión y la cosmovisión, como entiende el soporte moral. En un aspecto también muy preciso señala que el mundo hispano tiene como característica de ese empuje y base de sostenimiento un cristianismo que va más allá de su fe. Si lo llega a explicar mi coronel sería excelente, porque yo intuyo a dónde va, pero creo que usted podría explicarlo muy bien, ¿no? Habla del arte, la educación, la cultura, la economía, la geopolítica. Estuvimos conversando en el café un poquito sobre ello, y en términos de poder analiza cómo los factores del poder el día de hoy, ¿no?, articulados convenienente, pueden servir de base para el renacimiento de la hispanidad. Para los presentes de aquí, muchos lo van a entender en esta parte donde ya culmina el razonamiento sobre el futuro, habla de una manera muy pertinente sobre el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que en realidad son un desafío, como todos ustedes acá sabemos, de nuestra estabilidad y de la división que atenta contra un principio natural como es la hispanidad. Bien, tiene un grupo de apéndices muy importante porque son las visiones de diferentes intelectuales en la región, en todas las Américas y en España, que aportan con sus puntos de vista sobre el concepto de hispanidad. A mí me pareció muy rico la aproximación de esos autores porque maneja el aspecto abierto. O sea, este libro no es un dogma, sino es un libro que invita a la reflexión y al análisis. Y ese desafío es más grande cuando varios intelectuales se aproximan a ellos desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? Terminando de revisar el libro, yo puedo concluir en lo siguiente de una manera general, ¿no? Lo que produce el libro es el efecto el efecto natural, nosotros los hombres y nuestras circunstancias, el efecto natural de un mundo que ya está cambiando y de que ese proceso de cambio también implica el protagonismo de las personas y el preludio de el rumbo hacia dónde va ese proceso de cambio con el protagonismo de las personas empieza por la academia, por la reflexión sobre el conocimiento, y esto es lo que aporta este libro. Este libro invita no solo a apreciar un análisis de carácter estratégico. Yo le pongo este tema, ¿no? Este libro es un libro de análisis de inteligencia estratégica. También es un libro de metodología académica que está hecho de una manera muy clara, muy simple, sólidamente sustentada y argumentada de manera contundente. Es un desafío
argumentar sobre este libro fuera de los alcances que da, ¿no? Y refleja la imagen de Coronel Baños como parte de una nueva intelectualidad que responde al llamado de los tiempos. Esto es interesantísimo. La velocidad de la difusión del conocimiento hoy en día es más fuerte que en cualquier otra época de la historia, pero los principios de los procesos de cambio están marcados también en toda la historia. Tecnología y nuevo conocimiento, y esto es lo que aporta este libro. ¿No? El libro de Coronel Pedro Baños es una invitación a saborear el inicio de nuevos tiempos, que pueden ser, como muy bien lo explica el texto, una inmensa oportunidad o lamentablemente una nueva frustración. Si la hispanidad no se une, vamos a tener una frustración de cientos de años. Si la hispanidad se une, entonces tenemos un futuro promisorio con fe. Eso es lo que aporta este libro, y mi coronel no solamente lo he disfrutado, sino lo he disfrutado en términos de saborearlo académicamente y en lo personal incentiva la parte académica, que compartimos el mismo interés, y incentiva a sumarnos, a ser protagonistas de un mundo en cambio con un nuevo rumbo, que como usted bien lo dice, no está claro, pero ahí está el mundo hispano, ahí vamos a llegar, ahí tenemos que llegar, y usted hasta lo señala de forma muy clara, como una utopía, ¿no? Pero esa es la utopía, que es un ideal, un idealismo y no una ideología. Ha sido para mí un gran honor poder presentar brevemente los alcances de este libro y conocerlo personalmente, y espero que haya disfrutado su presencia acá en Lima. Muchas gracias.